todos los que se encuentran aquí saben que yo llegué a este Congreso de la República porque la vida me trajo. No me canso de repetir y de contar que yo no soy una mujer dedicada a la política. Fue la vida, el dolor de ser víctima de la injusticia que hoy están viviendo miles de soldados y policías de la patria, la que hizo que un líder como el presidente Álvaro Uribe Vélez, que estaba conformando un partido, quisiera que yo representara el dolor que producía la injusticia de las familias que estaban atravesando por la infamia de tener a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos presos injustamente. Que para mí fue muy difícil tomar esa decisión, porque no me gusta la política. Hoy, 2 años después, estoy cumpliendo 2 años de estar en el Congreso de la República, con la fortuna de hoy tener a mi esposo libre, después de 9 años y medio, donde nos robaron la vida, porque cuando a uno le roban la libertad, le roban el don más preciado que tiene el ser humano. Siento más que nunca ese compromiso. Soy una mujer creyente, acepté venir a este Congreso, pero lo sabe mi partido, lo sabe mi familia y quiero que lo sepan todos los colombianos. Yo tengo aquí una misión y esa es la misión que me compromete. Mi marido hoy está en libertad, amenazado todavía por esta terrible guerra que hoy enfrentamos. Pero yo siento el compromiso, primero con Él, que nos sacó de este infierno, pero también con todos aquellos soldados y policías de Colombia que no tienen voz. Y por eso entiendo que en este momento, en el Congreso de la República, yo soy esa voz. Y por eso he invitado aquí a las familias de tantos militares y policías que están viviendo esta tragedia. Se los he dicho muchas veces, sé que tienen miedo, porque yo sentí esos miedos, y es más, aún lo siento. Pero creo que la única manera de enfrentar esta terrible tragedia, esta terrible infamia, es quitarnos el miedo. Es quitarnos el miedo. Cuando somos dueños de la verdad, cuando estamos convencidos que nuestros hombres, que nuestros padres, que nuestros hijos son inocentes, esto no es cuestión de que yo sea una valiente. Esto no es cuestión de, como me dicen algunos, es que usted es una berraca. No, yo no soy ninguna berraca. Lo que pasa es que considero que aquí no tenemos más opciones. Es enfrentar la mentira, enfrentar la calumnia, enfrentar un sistema que está acabando no solamente con los hombres del ejército y la policía, sino que está acabando con nuestro país. Esa es la única opción que nos queda, porque la otra es aceptar y que nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos terminen su vida condenados a 30 y 40 años de prisión.
que son las penas que les ponen a los militares y a los policías de la patria. Y es por eso que hoy quiero hablarles de algo que sé que todos conocen y muchos están viviendo, pero que hay que resumir y concretar y hacer un compendio para que lo entendamos más fácilmente y saquemos la fuerza para enfrentarlo. Es la verdadera guerra que enfrentamos. Las acciones del terrorismo contra la fuerza pública se están llevando a través de la acción psicológica. Es precisamente en este campo en donde se dan los más significativos y decisorios enfrentamientos de la subversión contra el Estado colombiano. Siguiente, Sebas. La acción psicológica, vamos a leer una frase que tiene, creo que es de 4000 años antes de Cristo. Dice un arquero, refiriéndose al arquero que porta el arco y la flecha: un arquero hábil será capaz de matar 2 o 3 combatientes en el campo de batalla, pero los rumores urdidos por hombres astutos en el momento justo y en el lugar indicado son capaces de matar a miles, incluso a aquellos que todavía no han nacido. Miente, 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 que al final algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente lo creerá. Esa es la metodología que se está utilizando en este momento en nuestro país. Repite una mentira muchas veces y la convertirás en verdad. Tienen ahí ustedes el autor de esa frase. ¿Cómo se maneja esa acción psicológica? A través de la actividad mediática, la actividad informática, la actividad semántica, publicaciones y otros. Se maneja esa actividad mediática a través de la radio, la prensa y la televisión. Voy a leerles una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Las presiones que reciba el juez de una u otra manera van a influir en la formación del juicio y a crearles ciertos compromisos sociales. Por esto los medios de comunicación no deben tomar partido en los procesos. Lean bien esa frase que está resaltada en rojo. Porque sus comentarios y posiciones llevan a la opinión pública a la formación de determinado juicio que a su turno irá a presionar la conciencia del juez. Echa para atrás. Cuando se producen presiones de los medios de comunicación, dada la cobertura que estos tienen, el juez ya comprometida su tranquilidad espiritual, afectándolo en la toma de decisión. Es impresionante lo que pasa en este país con la justicia que llaman, que de justicia no tiene nada, porque es que aquí la justicia no es en derecho. Lo que allí dice que no se debe hacer es precisamente la manera como se manejan los procesos en Colombia, y especialmente cuando se trata de un militar o un policía.
se conglomera esta posición mediática, porque es que aquí todas las instituciones, a través de una militancia que la izquierda lleva hace muchos años, se ha infiltrado en todas estas instituciones, en la misma justicia, en los medios, en cualquier sitio que exista en este país, está infiltrada porque ellos son militantes. Nosotros somos seres desprevenidos, que tratamos de ser buenos ciudadanos, buenos colombianos, en el caso de nuestros militares y policías que concentran su vida y su preparación en la defensa del país, mientras que otros están organizando todo esto. Y aquí cogen a un militar y enseguida vienen todos los medios y vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo actúan. Titular del diario El País: la Procuraduría le está mintiendo al país en el caso Plazas Vega. Para poner un caso personal, pondré muchos casos, pero entenderán que es inevitable que tenga que referirme a mi propio caso. La Procuraduría le está mintiendo al país en el caso Plazas Vega. Miren ese titular. Empieza la gente a recibir esa información. Resulta que lo que abajo dice es que esto es una declaración del abogado de la contraparte de Plazas Vega, que pertenece a una ONG que en este país no ha hecho más que enriquecerse, montando complots, montando procesos contra los militares y policías de Colombia porque ellos representan al Estado. Y entonces eso hace que ellos puedan enriquecerse. Acaba de llegar aquí al recinto José Jaime Uzcategui, un ejemplo claro, y estoy segura que tú, José Jaime, nos contarás cómo esta ONG, a través de mentiras y de calumnias, se enriqueció cobrándole demandas al Estado por muertos que no estaban muertos, por muertos que se habían ido a la guerrilla, que esos falsos testigos y que esas falsas víctimas están hoy presos, condenados, que a la ONG se le exigió devolver dinero, pero el general Uzcategui sigue preso. Siguiente. Otro ejemplo de cómo manejan los medios y cómo presionan a los jueces. Capturado general retirado por masacre del Alto Naya. Allí ya está diciendo que el general es el autor de la masacre. En el momento de la noticia se está abriendo la investigación, pero los medios ya lo muestran como autor de la masacre. Siguiente. Human Rights Watch pide investigación de masacre de indígenas Agua y apunta al ejército como culpable. Igual, está metiendo en el imaginario colectivo que el ejército es el culpable. Esa investigación terminó en que los indígenas habían sido asesinados por otros indígenas. Pero vean ustedes cómo los medios, el tiempo, presenta la noticia. Siguiente. Ejército habría cometido la masacre de indígenas Agua en Nariño.
que por eso yo quería hacer este compendio, porque es que no nos vamos dando cuenta todo lo que escuchamos, todo lo que leemos y cómo se va metiendo todas estas mentiras, todas estas calumnias, todas estas infamias en la mente de los colombianos para desprestigiar a la institución que es el soporte de la nación. Y es por eso que hoy estamos como estamos. Y es por eso que nuestras fuerzas están tan arrinconadas. Porque así ellos la nieguen, los colombianos sabemos que están arrinconadas. Ejército fue responsable del incendio de la toma del Palacio de Justicia, dice el titular. Ejército fue responsable del incendio de la toma del Palacio de Justicia. Mentira, calumnia, además investigada y comprobada. Desde el año 89 quedó clarísimo quién había incendiado el Palacio de Justicia, quién había pagado para que se incendiara toda la documentación que estaba dentro del palacio porque afectaba a los narcotraficantes. Se sabía que Pablo Escobar Gaviria había hecho una alianza con el M-19. El narcotráfico infiltrado en los medios de comunicación para culpar a personas inocentes, para que aquellos militares que ese día vinieron al palacio, a la Plaza de Bolívar, no a incendiar el Palacio de Justicia, no señores. Los militares que llegaron ese día al palacio, a la Plaza de Bolívar, llegaron a defender la democracia de este país. Llegaron a rescatar a los cientos de personas que se encontraban en el palacio. Pues hoy esos militares o estuvieron presos como el caso de Plazas Vega, o están presos como el general Arias, o están en procesos, viviendo la incertidumbre de que después de su acto heroico, 30 años después, cuando ya son abuelos, cuando deberían estar disfrutando de la tranquilidad de la vida, andan todos presentándose en la fiscalía porque los quieren condenar de delitos de lesa humanidad que ellos no cometieron. Siguiente. Fuerza pública sería culpable de explotación infantil en el Chocó. Aquí todo es la fuerza pública. Aquí nadie habla de los delincuentes. Es más, para los delincuentes, para los asesinos, para los narcoterroristas, se están buscando todas las garantías para que ellos no paguen cárcel, para que ellos puedan seguir con su negocio del narcotráfico sin que nadie los moleste. Venía escuchando esta mañana en la radio que en el caso de Salud Hernández, los úsuga, los peludos y los, como les llama el doctor Londoño, y todos esos grupos están presionando para que liberen pronto a Salud,
porque resulta que allá están llegando las fuerzas general y eso les está impidiendo la movilización de su mercancía. Les está impidiendo el movimiento de la coca. Y entonces ahora esos grupos presionan al ELN, porque son dueños de ese territorio. San José del Guaviare, Colombia. Ejército ejecuta a 3 personas y hiere a 3 más. ¿Están de acuerdo conmigo que esto es una acción psicológica apoyada por los medios de comunicación para convertir a los soldados y policías de la patria en los mayores delincuentes de este país? Y es que de eso se trata, señores. O no estamos escuchando, o al menos lo escucho yo aquí todos los días en el Congreso de la República, cómo esos señores que mandan desde La Habana lo que quieren es convertir a nuestras fuerzas en victimarias para que aquí nos perdonemos unos con otros, porque nuestros soldados y policías son iguales de sangrientos, de violentos, de degenerados, que ellos. No, esto no es así y no podemos permitirlo. No podemos permitir que ahora la fuerza pública sea igualada con el cartel más grande de cocaína del mundo y con los más grandes narcoterroristas y asesinos del mundo. Eso no es así, señores. Y somos los colombianos los que no podemos permitirlo. Aquí en este Congreso de la República hay un gran grupo liderado por un gran hombre que se llama Álvaro Uribe Vélez, pero somos 20 personas en el Senado y 19 en la Cámara, haciendo una lucha por todos ustedes. Pero estos soldados y policías no tienen voz. Y sus familias están amedrentadas, están asustadas. Un militar o un policía en Colombia hoy tiene 2 caminos. O se mete al monte a hacer la guerra como la tiene que hacer y lo asesina, o se va para la cárcel. Están acabando con nuestras instituciones y no podemos ser ajenos a esa realidad. O sea, aquí se nos podría ir todo el día solo mirando titulares de prensa para que nos demos cuenta cómo es la acción mediática, la acción psicológica en este país. Las informaciones judiciales no pueden estar basadas en especulaciones sobre hechos inciertos ni en conclusiones deducidas apresuradamente por los periodistas, pues se corre el riesgo de tergiversar los hechos tomando la información falsa o engañosa, de lesionar el buen nombre, la honra, la intimidad o la dignidad de personas o instituciones. Eso no se cumple aquí. Eso no está sino ahí escrito. Aquí los medios están manejando los procesos y aquí hay varios abogados. Y si alguno no está de acuerdo con eso, yo sí le pido que me lo diga, porque soy una convencida
de que aquí los procesos no se manejan en derecho. Estamos siendo víctimas de una guerra política y de una guerra jurídica, donde la justicia se convirtió en un instrumento político y en un instrumento de venganza. Tendremos aquí después del mediodía la intervención de la senadora Paloma Valencia, donde nos explicará claramente cómo ha sido el tema de la guerra y de la persecución contra los funcionarios del Centro Democrático. Nada ha sido en derecho. Siguiente. Hacer que el lector, el oyente o televidente considere verdadero algo que no ha sido establecido merced al uso sesgado de titulares, comentarios, interrogantes, o interferencias periodísticas equivale a mentir, como lo veíamos al principio de la exposición. Mentir y mentir y mentir, que entre más se mienta, más gente se lo cree. Y si al hacerlo el medio de prensa involucra a personas en concreto de manera irresponsable, no hace uso del derecho de informar, sino que viola los derechos del afectado. Ayer yo leía algo que me llegó por internet y dije, esto está preciso para mi foro, porque fui víctima de este periodista y lo voy a nombrar, porque es que aquí nos tenemos que quitar los miedos. Es un artículo donde se habla de un caso muy reciente que yo tuve que vivir, y aquí vi a la senadora Paola Holguín, que no sé por qué se me hizo tan atrás. Tuvimos que vivir en Comisión Segunda, que fue la manipulación mediática del caso del general Martínez. Y voy a leer, esto es largo, pero voy a leerles un pedazo. Dice, a mediados de agosto del 2014, se especuló con la posibilidad de que el general Luis Eduardo Martínez sería nombrado como director de antinarcóticos de la policía. Sospechosamente, el periodista Miller Rubio, que para la época trabajaba con el noticiero CMI que dirige Yamid Ahmad, sacó la noticia diciendo que el controvertido oficial sería designado en ese cargo. El controvertido, el polémico, es el primer adjetivo que le ponen a un militar o un policía cuando empiezan estos procesos. Controvertido, ¿por qué? Por la lucha que ha hecho contra el terrorismo. Controvertido, ¿por qué? Por la defensa que ha hecho del país. Controvertido, ¿por qué? Pero ese es el primer título que le ponen a un militar y a un policía cuando lo quieren acabar. Rubio, el periodista de Marras, que hizo algo muy parecido en el caso Plazas Vega, por no decir que igual, porque es que ellos tienen su metodología. Usted sabe, doctor Capacho, que fue abogado también de mi esposo. ¿Quién fue Miller Rubio y cuál fue su actuación en el proceso Plazas Vega? Y cómo llegaba ya al juicio, y yo tenía que oírlo, hablar con los del Alvear Restrepo y con los familiares de las supuestas víctimas y decirles, oiga, este coronel sí que nos ha resultado duro, ¿no?
pero es que el día que lo condenen nos vamos a emborrachar con champaña. Es que eso no me lo estoy inventando yo. Eso lo decía el periodista, sin darse cuenta que yo estaba unos pocos metros oyéndolo. Rubio aprovechó para filtrar un anónimo que circulaba contra el general Martínez, con el que se pretendía vincularlos con estructuras de la mafia. De acuerdo con lo que una empleada del CMI comentó, el director del noticiero, Yamid Ahmad, consciente de que Miller Rubio estaba haciendo un mandado, le llamó fuertemente la atención y procedió a despedirlo. Sí, claro, qué bueno que lo despidió en el 2014. Y yo tengo que reconocerle también a Yamid Ahmad que en el caso de mi esposo, donde también denunciamos a Miller Rubio por una nota que sacó donde daba por hecho que Plazas Vega era desaparecedor de personas, Yamid Ahmad rectificó. Pero queridos amigos, el daño ya estaba hecho. Cuando se saca una noticia que acaba con el honor y con la dignidad de los militares y de la policía de la patria, impacta, porque de esa persona, de un militar y de un policía de la patria, no se esperan actos delincuenciales. Y seguramente todos aquellos que habían escuchado la noticia que este hombre, que no es un periodista, es un mandadero, y a esto se refiere otro de los artículos que sacan refiriéndose a él. Creo que está a punto de ir a la cárcel, si no está ya en la cárcel, porque es una persona infiltrada en los medios de comunicación para hacer el mal. Bienvenido, Plinio. Acompáñame aquí en la mesa, por favor. Aquí, por favor, Maribel. Un saludo especial para un apóstol. Este hombre es un apóstol de esta lucha. La función de los periodistas, queridos amigos, es informar. No es hacerle mandados a nadie, y mucho menos a los enemigos de la patria, a los narcotraficantes. Los periodistas no están para prestarse, para perseguir a los militares y a los policías de la patria. Sigue, por favor, Sebas. Ahora vamos a hablar en esa acción psicológica de la actividad semántica. Ese es otro punto importantísimo y que para mí ya se degeneró. Yo escuchando ahora el tema de Salud Hernández con la semántica que se está tratando, digo, es que esto ya se degeneró. Cuando los mismos periodistas que están siendo víctimas, Salud es una de las periodistas más importantes de este país. Salud, queridos amigos, está secuestrada. Eso no tiene otro nombre. Está privada de su libertad, seguramente con un fusil en la cabeza se la llevaron, conociéndole además a ella su manera de ser y su carácter, para que los medios de comunicación empiecen a hablar de que está retenida, porque es que ahora, Plinio, al secuestro le llaman retención, al pago de extorsión le llaman canje,
Al bandido y al secuestrado le llaman actor armado o combatiente. Siguiente. A la exigencia de liberación de secuestrados le llaman acuerdo humanitario y además salimos a agradecer. Al fortalecimiento y a la presencia de la fuerza pública, escalamiento del conflicto. A quien pide gobernar con mano firme, a quienes pedimos que se respete la Constitución, a quienes queremos autoridad, a quienes queremos un país con autoridad, con orden, con disciplina, con respeto, nos llaman fascistas. Y eso va cogiendo una fuerza. Y con el perdón de los militares que se encuentran hoy en este recinto, algo que me indigna, que me duele y por la que he tratado de hacer una campaña, es que a los militares y a los policías de Colombia les llamen uniformados. Señores, si hay algo de lo que se tienen que sentir orgullosos, de lo que se tienen que sentir honrados, es de portar ese vestido que ustedes utilizan. Uniformado es el equipo de Millonarios, el de Real Madrid y todos los equipos de fútbol. Uniformados son los bomberos. Uniformados son los Boy Scouts. Uniformados son todos aquellos que trabajan en empresas de seguridad. Ustedes son militares y policías de la patria. No permitan que les quiten ese honor, porque yo oigo a los mismos militares y policías hablar de uniformados. A los núcleos de apoyo a la subversión les llaman comunidad de paz, territorio de paz, región o campo humanitario, observatorio de situación humanitaria. Qué tibios, ¿no? Siguiente. Esta acción psicológica, ¿cómo se da también? A través de publicaciones, libros, revistas y panfletos. ¿Cuántos libros, y vuelvo a mi caso personal, se escribieron sobre el Palacio de Justicia? Muchos. Todos escritos por escritores de la izquierda, donde hablaban de las atrocidades que el ejército había cometido en el Palacio de Justicia. Pero nadie hablaba, ni nadie sacó un libro sobre el heroísmo de los militares y policías que estuvieron ese día defendiendo la nación. Nadie contó una historia sobre los miembros de la policía y el teniente del ejército que ese día murieron asesinados. Ni siquiera hay aquí en la Plaza de Bolívar una placa en honor a ellos. Estoy gestionando eso con la alcaldía de Bogotá, pero qué difícil es gestionar algo para los verdaderos héroes. En cambio, sí tuvieron durante 2 años el alcalde Petro, que pertenecía al M-19, que
que había hecho parte de los planes de la toma del palacio y que llega a la alcaldía de Bogotá, mientras Plazas Vega, que había ido a defender la nación, estaba preso, creo que la primera obra de gobierno que hizo fue colocar una placa en honor a los 11 supuestos desaparecidos, culpando en placa grabada en piedra al general Arias Cablares y al coronel Plazas de haber sido los asesinos y desaparecedores de esas personas. Y ahora cuando Plazas Vega es absuelto y solicitamos se retirara la placa, y envío una carta diciendo que de esas 11 personas ya habían aparecido, creo que 4, ¿no? Aparecen las ONGs, aparecen los familiares desaparecidos a exigir que van a quitar a Plazas Vega y quitaron al general Arias, pero insisten en los 11 desaparecidos cuando 4 ya aparecieron. Y seguramente los otros también están o en tumbas equivocadas o incinerados. Pero no se ha puesto, y lo estoy pidiendo, una placa en honor a esos militares y policías que murieron en la toma del Palacio de Justicia. Así estamos, no podemos seguir inermes ante esto. Libros, revistas, panfletos, todo lo que tenga que ver que ataque a nuestras fuerzas, eso pulula. Mi esposo decidió escribir un libro que se llamó La batalla del Palacio de Justicia, contada por él, que había sido protagonista de la historia, contando la verdad. Los demás que escribieron los libros no estuvieron en el Palacio de Justicia, pero se inventaron toda clase de absurdos y de fantasías, como me llega a la memoria en este momento, cuando Germán Castro Caicedo, prestigioso autor, escribe en un libro sobre el Palacio de Justicia que Plazas Vega cogía a los detenidos y los metía en canecas de ácido, porque no tienen límites para inventar, no tienen límites. Siguiente, por favor. Otras maneras de hacer acción psicológica: propagación de rumores, manipulación de medios de comunicación, explotación del síndrome de la chiva, los condicionales. Todos esos ejemplos que les di de titulares, además generalmente vienen acompañados en su redacción con estaría, podría, habría, sería, dejando, como les digo, en el imaginario colectivo la imagen de unas fuerzas asesinas, delincuentes, violentos, todo a través de los condicionales. Siguiente. Otra de las acciones de la subversión contra el Estado colombiano, la acción jurídica y la acción judicial, que es el tema que nos trae a todos los que estamos aquí por el drama y por la infamia que están viviendo nuestros militares y policía. ¿Cómo lo hacen? A través de la acción jurídica, con la intervención directa e indirecta sobre proyectos de ley para afectar a nuestras fuerzas militares, con las campañas para acabar con el fuero militar, que ya es un hecho que se acabó. El fuero militar no existe. Ese último proyecto que pasó el gobierno, que habla que es un proyecto de fuero militar, con el perdón,
de los que hablaban en los medios de comunicación, inclusive el ministro Pinzón hablando de fuero militar, eso no es fuero militar. El fuero militar se acabó. El ataque sistemático a la justicia penal militar denunciando impunidad. Claro, yo oigo cada rato, es que eso no puede ir a justicia penal militar porque la justicia penal militar no es parcializada. Allí va a haber impunidad. Sí, claro, es que como la justicia ordinaria no es parcializada. Es que como la justicia ordinaria es tan maravillosa en este país, por eso hay que atacar la justicia penal militar. Reforma al Código Penal Militar, todo lo que sea en contra de las fuerzas militares se maneja a través de la acción jurídica. Siguiente. La acción judicial. Empieza una elaboración de denuncias contra miembros de las fuerzas militares ante tribunales internacionales, denuncias falsas permanentes contra la fuerza pública por violación de derechos humanos y de IH. Víctor, acompáñame también acá, por favor, tú eres uno de mis invitados especiales. Sigamos. Siguiente. Infiltración, penetración y presión al sistema judicial para ponerlo contra la fuerza pública. Empleo de testigos y pruebas falsas contra miembros de nuestras fuerzas militares. Ese es el tema que tendremos hoy aquí. Denuncias permanentes contra fuerzas militares por allanamientos, capturas, retenciones, retenes. Todo lo que haga la fuerza pública está mal hecho. Ellos, a mí cómo me duele, Dios mío, la imagen que vi el 1 de mayo, cuando aquí unos vándalos enmarihuanados cogían a piedra a la Policía Nacional, y ver a estos muchachitos con sus escudos arrinconados contra la catedral. Ellos son autoridad. Los delincuentes son los que están botando piedra. Los delincuentes son los que están acabando con la ciudad. Pero de un policía les hable duro, enseguida vienen los medios de comunicación a decir que se le estaban violando los derechos humanos a esos muchachos. Aquí ya no se respeta la autoridad. Aquí la policía y los oficiales y soldados de la patria son irrespetados todos los días. Se perdió la dignidad, se perdió el honor. Y como les decía desde el principio, las Fuerzas Armadas son el soporte de la nación. Si perdemos estas fuerzas, seremos un país anárquico, un país sin autoridad, no tiene futuro, por favor. Siguiente. La acción diplomática. Empleo de funcionarios infiltrados en la embajada para desprestigio de las fuerzas militares. Participación de foros internacionales para desprestigio de las fuerzas militares. Difusión internacional de falsos libros y falsos documentos sobre la situación de Colombia. Yo quiero agradecerle hoy especialmente a la embajadora de Canadá que ha venido hoy a acompañarme.
Una de mis primeras acciones cuando yo llegué al Congreso de la República fue poder entrevistarme con usted, embajadora, y como se lo he dicho siempre, Dios a mí me pone ángeles y Dios me lleva a hablar con personas que Él sabe que me van a escuchar, y usted me escuchó, embajadora. Cuando yo fui a donde la embajadora Carmen, que es una mujer maravillosa y excepcional, a hablarle del tema que había con las visas de los oficiales cuando querían viajar al Canadá. Porque a la embajada llegaban informaciones de que esos militares, muchos ya retirados, hacían parte de un aparato criminal. Y ese aparato criminal, ¿saben cómo se llama? Ejército de Colombia. Porque es que las ONGs internacionales y toda esta gente que está detrás de eso sí trabaja y están acabando con la honra, con la dignidad. Un saludo al doctor Granados, muy especial también por sacar el tiempo para acompañarnos hoy. Entonces, todas estas son las luchas que tenemos que hacer, porque ellos sí las hacen. Yo creo, embajadora, que usted hoy en día tiene un concepto diferente de lo que tenía cuando usted llegó. Usted estaba muy recién llegada y usted me lo comentó cuando llegó a este país. Y por eso le agradezco de verdad que hoy haya venido a escuchar mi intervención. Siguiente, por favor. Seguimos con la acción diplomática, desinformación sobre situación colombiana a gobiernos de países importantes, como lo que les acabo de narrar, empleos de ONGs y organismos para desprestigio de sus fuerzas militares. Siguiente. Es la vieja estrategia del marxismo-leninismo, emplear la combinación y articulación de todas las formas posibles de lucha. La guerra psicológica, la guerra ideológica, la guerra de inteligencia, la guerra de masas, la guerra de organizaciones, la guerra jurídica, la guerra diplomática. Todo eso queda convertido en lo que estamos viviendo hoy, nuestro principal problema, la guerra política. Siguiente. El daño causado a la nación por el enemigo desarmado ha sido superior que hay detrás de toda esta guerra jurídica, donde nos aniquilan no solo a esos soldados, no solo a esos policías, sino también a sus familias. Yo aquí podría quedarme 3 días. Voy a acabar esto, pero quiero mostrarles lo que tengo sobre mi mesa, que es este libro. Yo estoy haciendo esta tarea porque soy una víctima, como les dije al principio, porque he vivido todo esto que aquí les he contado. Yo lo viví durante 9 años y medio, pero hace unos pocos días salió este libro. Me niego a arrodillarme. Yo no les puedo narrar las sensaciones que yo he tenido leyendo este libro. Aquí está la historia de lo que estamos viviendo en este país, de lo que están viviendo
los soldados y policías de la patria víctimas de esta guerra jurídica. Aquí este militar que fue condecorado como el mejor soldado de América y que ya completa casi 10 años privado de su libertad, me hizo sentir emociones demasiado fuertes, porque las entendí, porque las viví, porque es que es lo mismo en todos nuestros casos. Cuando escuchemos ahora los testimonios que vamos a escuchar, sé que ustedes, los que vienen hoy a transmitir esta tragedia humana, están sintiendo todo lo que este hombre ha sentido. Es el mismo dolor, es el mismo sentimiento para todos. Es ser víctimas de esa perversidad, de esa maldad que nos están tratando. Es ser víctimas de sentirse uno solo en esta lucha. De que todos nos den una palmadita en la espalda y nos digan que cómo lo sienten, pero que la lucha la tengamos que hacer nosotros mismos. Y es por eso que este foro es también una invitación a que nos unamos, a que busquemos gente que nos apoye. Dios no nos deja solos. Estos 3 hombres que están aquí en esta mesa, a nosotros no nos dejaron solos. Están aquí porque están haciendo la lucha por ustedes. Están aquí porque tienen el conocimiento de lo que está pasando con los militares y policías de la patria. Mi llamado es a que luchemos, a que hagamos como el coronel Mejía, a que hagamos como hizo mi esposo, el coronel Alfonso Plazas, a que no permitamos que nos quieran obligar a reconocer delitos cuando no se han cometido. Cuando una persona comete un delito debe ser sancionada, sea cual sea la persona. Y yo digo que más aún, si la persona es un militar o un policía. El que comete delito porque es un narcoterrorista, porque es un asesino, porque es un delincuente, tiene que ser sancionado, pero él es un delincuente. Un policía o un soldado de este país no tiene por qué cometer delitos. Tiene ese uniforme del que les digo, tiene que sentirse honrado y digno, pero tiene que representarlo. Pero eso no quiere decir que ahora todos los militares y policías de este país sean delincuentes. Esa es mi invitación. Y decirles que estos hombres no están solos. Que existen en Colombia muchos colombianos que quieren apoyarnos, porque entienden que el soporte de la nación son nuestras Fuerzas Armadas, porque tienen miedo en este momento. Y cuando los pueblos tienen miedo, buscan a sus soldados. Empoderémonos de eso. Colombia tiene miedo. Vamos a apoyar a los miles de soldados y policías que son inocentes. Que no nos vengan a inventar justicias que no existen. Que no vengan a violar nuestra Constitución, creando tribunales donde los jueces van a ser ellos mismos. No más dolor. No más angustia, no más hijos separados de sus padres, no más esposas luchando solas por sus familias. Si nuestros esposos, si nuestros hermanos, si nuestros padres son inocentes, vamos a luchar por ellos. Muchísimas gracias.